Bienvenidos, hermanos de Alas Libres. Soy Cuervo y espero estén dispuestos a viajar una vez más a través de más historias del lado oscuro de nuestro planeta. La pregunta del día es: ¿desde qué lugar del mundo me estás viendo? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Investigar muchas veces consiste en saber observar, buscar información en donde nadie más quiere, encontrar respuestas en las fauces del miedo, y para hablar de horror, pocos nombres de los archivos criminales de los Estados Unidos evocan una reacción tan intensa como lo hace el nombre de Edmund Kemper. Un hombre que con cierta facilidad podría manipularte a su antojo. Kemper medía 2 metros y pesaba lo que pesaría un armario lleno de traumas y de mucho odio. Si en una reunión social él se sentaba a tu lado, imagina la sensación de incomodidad y de horror que podrías llegar a experimentar. Y es que Kemper no era el típico asesino en serie que encontrarías en cualquier manual de criminología. A simple vista, podría pasar por un vecino simpático, de esos que están dispuestos a echarte una mano. De hecho, Kemper solía hablar con la policía, llegando a entablar amistad con ellos para darles pistas sobre otros asesinos en serie, omitiendo el ligero detalle de que probablemente él había estado involucrado en algunas de las desapariciones que él comunicaba. Ed, el gigante, no era un simple asesino, sino un hombre con un alto coeficiente intelectual, un manipulador nato y un rastreador de depredadores. Durante años simuló llevar una vida normal, trabajando bajo la apariencia de un ciudadano modelo, mientras ocultaba un pasado traumático y una serie de crímenes que estaban sacudiendo a la nación. Pero, ¿qué llevó a este hombre a cometer actos tan atroces? ¿Qué lo convirtió en el monstruo que aterrorizó a toda California? Hoy desentrañaremos los detalles de su vida y su oscuro legado. Así que abróchense el cinturón, porque cuando un asesino en serie trabaja junto a los investigadores, la línea entre el cazador y la presa se vuelve bastante difusa, y la verdad es mucho más perturbadora de lo que cualquiera podría imaginar. Regresemos al 27 de agosto del año 1964. La abuela de Kemper se encontraba sentada en la mesa de la cocina, con la vista fija en el manuscrito de su libro de Boy Scouts, Boy's Life. A su espalda, su nieto de 15 años, Edmund Kemper, se acercaba en silencio. Sin mediar palabra, le disparó 2 veces en la cabeza. Y luego, como si el momento necesitara un toque personal, la apuñaló 3 veces. Cuando más tarde le preguntaron por qué lo había hecho, su respuesta fue simple y escalofriante. Quería saber cómo se sentía dispararle a su abuela. Es brutal, sí, pero lo más perturbador es que en el contexto de su vida, este crimen parece así, una anécdota, porque cuando se trata de Ed Kemper, dispararle a la abuela solo fue la introducción. Si queremos entender al monstruo, primero debemos conocer su inocencia. Desde pequeño, Ed no encajaba del todo. Con su gran estatura, destacaba entre los otros niños, pero no solo por su tamaño. Mientras sus compañeros de escuela jugaban inocentemente, él prefería mutilar muñecos, recreando pequeños escenarios macabros que solo él parecía disfrutar. ¿Quién iba a imaginar que estos juegos eran solo el ensayo de lo que vendría a continuación?
Lo más inquietante no era el acto en sí, sino la calma con la que lo hacía, una serenidad que delataba su total desconexión del concepto del dolor o del sufrimiento. A los 10 años, su crueldad evolucionó. Los muñecos ya no eran suficiente, así que comenzó a experimentar con animales. No había prisa, no había rabia. Ed atrapaba a las criaturas, las mataba y luego observaba los resultados con el mismo interés con el que otros niños miraban dibujos animados. Detallado, metódico, casi científico en su enfoque, era como si estuviera preparándose para algo mucho más grande. El entorno familiar tampoco lo ayudaba. Su madre, Clarnell, lo trataba con desprecio, insultándolo y menospreciándolo a diario. No se preocupaba por esconder su repulsión hacia el niño. En lugar de proporcionarle apoyo, lo relegó a un sótano como si fuese una amenaza latente, un monstruo que ella debía contener por miedo a lo que él pudiera hacerle a sus hermanas. Irónicamente, en su afán por controlarlo, fue ella quien lo empujó cada vez más hacia su propia oscuridad. Y así, casi inevitablemente, el pequeño Ed Kemper comenzó a buscar fisuras para abordar nuevas fronteras que poder explorar. Ed pasaría de asesinar animales a seres humanos. El asesinato de su abuela fue solo un principio, un ensayo inicial que dejaría claro cuán poco le importaba la vida humana y del horror que se estaba cocinando en toda su mente. Porque en su mundo todo era parte de un experimento: matar, observar y repetir. Una terrible espiral de violencia, lo que hizo más tarde, tanto con desconocidos como con los más cercanos a él. Terminaría por definir un legado macabro de Edmund Kemper. Aquel fatídico día que Ed decidió disparar a su abuela, una mujer a la que curiosamente él amaba muchísimo, no fue solo un acto impulsivo. Después de las 2 balas en la cabeza, le propinó 3 patadas más para asegurarse de que realmente ella estuviese muerta. Ed se tomó el tiempo de llevar el cuerpo al dormitorio, porque claro, en su lógica retorcida, si la vas a matar, que sea sin sufrimiento. Acto seguido, se sentó a esperar. Sabía que su abuelo no tardaría en llegar de hacer las compras y quería darle a la situación lo que él consideraría como un final adecuado. Poco después, el auto del abuelo de Kemper se detuvo en la entrada. Ed salió a recibirlo como si todo estuviese en perfecta calma. Con bolsas de compras en los brazos, su abuelo le sonrió completamente ajeno a lo que había sucedido minutos antes. «Hola, amigo», le dijo, con esa familiaridad de quien confía plenamente y ciegamente en su nieto. Pero en el instante en que el anciano se dio la vuelta, Ed levantó su rifle, colocándolo a una distancia bastante cómoda, porque hasta en eso él era meticuloso, y disparó a la parte posterior de la cabeza de su abuelo. Tenía 15 años y ya estaba completamente corrompido por la oscuridad. Este joven gigantesco, con una complexión que intimidaba a cualquiera, además de un coeficiente intelectual que superaba al de la mayoría de los adultos, no era como los demás niños, ni tampoco, como bien demostraría más adelante, sería como los demás adultos. ¿Y a quién culpar por todo esto? A su madre, Clarnell Kemper. Según él, ella era la razón de su comportamiento, la fuente de toda la violencia
que lo estaba devorando por dentro. Claro, la misma madre que lo insultaba y lo menospreciaba. Fue a quien Ed le atribuyó la necesidad de quedarse con las cabezas de las mujeres que iba aniquilando. No solo matarlas, no. Él también dormía con esas cabezas, como si fueran suficiente compañía para hacer una cura de su retorcida soledad. Un recordatorio constante de su triunfo sobre los fantasmas que, según él, su madre habría creado. Así era Ed Kemper, un hombre que, detrás de esta fachada de inteligencia y modales, escondía impulsos tan oscuros que incluso en el mundo del crimen se destacan. Pero si queremos entenderlo, no basta con observar los cadáveres que dejó a su paso. Hay que mirar más allá, a ese niño que creció bajo la sombra de una madre que lo marcaría para siempre. Clarnell no era una mujer fácil de complacer. Desde joven había crecido con la firme convicción de que debía ser y recibir lo mejor para ella. Inteligente y ambiciosa, destacaba en la escuela secundaria. Soñaba con encontrar a su príncipe azul, ese esposo perfecto que cumpliría con sus altas expectativas, y para su satisfacción consiguió lo que estaba buscando. Poco después de terminar la escuela, se convirtió en presidenta de la Federación Nacional de Empleados Federales. Una mujer en la cima, literalmente, ya que su estatura y su presencia eran tan imponentes como su personalidad. Pero, como suele suceder con quienes siempre se exigen más y más, ni siquiera ese logro fue suficiente para ella. Fue en esa época cuando conoció al padre de Ed, a Edmund Kemper Sr., un hombre que encajaba perfectamente en el ideal que ella estaba construyendo en su mente. El hombre medía 2 metros de altura y tenía un aire intimidante que pocos se atreverían a desafiar. Un comandante de fuerzas especiales del ejército. Su hoja de vida en la guerra era tan impresionante que incluso Clarnell, con sus elevados estándares, se sintió muy atraída. Parecía el hombre perfecto, grande, fuerte, inquebrantable. Pero lo que Clarnell no sabía era que la guerra tiende a dejar cicatrices que ni siquiera el soldado más valiente puede evitar. Edmund, padre, sirvió en la Segunda Guerra Mundial, formando parte de una brigada famosa por asumir las misiones más suicidas que uno se pueda imaginar. De hecho, enfrentando un escuadrón de élite alemán, solo el 23% de su batallón sobrevivió, y él fue uno de ellos. Tras regresar del infierno de la guerra, fue asignado a otro tipo de misiones, como por ejemplo probando bombas atómicas en el Pacífico, un trabajo que habría destrozado la moral de cualquiera. Cuando finalmente regresó a casa, a California, encontró trabajo como electricista. Ya no era el hombre que Clarnell había admirado. Las cicatrices de la guerra no solo eran físicas, estaba roto por dentro. Depresión, agotamiento y la sensación de haber visto lo peor del mundo lo habían transformado. Y Clarnell, siempre insatisfecha, lo vio con desprecio. Su héroe ya no estaba brillando como antes. Ya no era ese soldado invencible que ella había imaginado, sino un hombre dañado, abatido, que se quejaba de su trabajo mundano de electricista. Con el tiempo, Edmund Sr. lo resumió de la forma más mordaz posible. Las misiones suicidas en tiempo de guerra y las pruebas de bombas atómicas no son nada comparado con vivir con Clarnell. Según él, esos 396 días y noches en la línea del frente
enfrentando a la muerte, palidecían frente a los constantes reproches y exigencias de su esposa. En su mente era más fácil enfrentarse a los soldados de élite alemanes que a Clarnell en una discusión cotidiana. Un hombre que había sobrevivido a lo peor que la humanidad puede ofrecer, pero que fue destrozado por algo mucho más cercano y personal: la implacable decepción de su esposa. Para 1948 nació el segundo hijo de Clarnell, Edmund Kemper, Edmund Emil Kemper III, producto de una relación que bien podría describirse como cancerosa, por el efecto devastador que tuvo en todos los involucrados. Al poco tiempo, el padre de Ed se cansó de la dinámica familiar y terminó por abandonar el hogar, dejando al joven Ed bajo el cuidado de su madre, quien volcó todas sus frustraciones y resentimientos sobre el niño. Desde su infancia, Clarnell aprovechaba cada oportunidad para menospreciarlo, ridiculizarlo y a menudo se valía de sus hermanas para acosarlo debido a su gran estatura de 1,93 metros, algo que ella encontraba raro y digno de burlas. Este ambiente hostil se reflejaba en los extraños comportamientos de Ed, quien en respuesta hizo gala de una manifestación temprana de los más oscuros impulsos. A veces decapitaba las muñecas de sus hermanas, una macabra afición que luego se trasladaría a víctimas reales. La relación con su madre nunca mejoraría, y la dinámica entre los dos empeoraba a medida que Ed crecía. De hecho, su hermana se burlaba de él porque Edmund estaba enamorado de su maestra, a lo que Edmund le respondió: Si la besara, tendría que matarla primero. Temiendo que él pudiese llegar a lastimar a sus hermanas, por lo que Clarnell lo encerró en el sótano de la casa, dejándolo dormir entre ratas y sumido en la completa oscuridad. Esta soledad incrementó las fantasías violentas del joven Edmund, cuya imaginación florecía en ese entorno claustrofóbico y opresivo. Uno de los incidentes más perturbadores de toda su juventud fue cuando decapitó al gato de la familia y guardó su cráneo como un trofeo, lo que daba indicios tempranos de la peligrosa dirección que tomaría su vida más adelante. Mientras Ed desarrollaba estas tendencias, Clarnell intentaba sin éxito encontrar a un hombre que cumpliera con sus desmedidas expectativas. El rechazo de su ex esposo había dejado cicatrices profundas en ella, lo que influía en su trato hacia su hijo. Se negaba a mostrarle afecto, convencida de que mimarlo lo haría gay. Y le recordaba constantemente que su semejanza con su padre significaría una sola cosa: que ninguna mujer lo amaría jamás. Años más tarde, Ed describiría a su madre como una mujer enferma y furiosa. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her. Algunos especialistas sugieren que Clarnell pudo haber padecido un trastorno límite de la personalidad, lo cual solo habría exacerbado su trato cruel y distante hacia con su hijo. Edmund Kemper pasó buena parte de su infancia suplicándole a su madre que lo dejara vivir con su padre, creyendo que quizás allí podría encontrar un respiro a su tortuosa relación con su madre. Eventualmente, su padre cedió y Ed se mudaría con él, aunque el alivio fue bastante breve. Incapaz de manejar la carga emocional que traía consigo, rápidamente lo trasladó a la granja de sus abuelos paternos, Edmund Sr. y Maud. Allí, los abuelos lo colmarían de afecto, regalos y atención,
tratando de darle una estabilidad que claramente no estaba a su alcance. Entre los obsequios, uno en particular se destacaba, un rifle calibre 22 que con el tiempo se convertiría en una herramienta de destrucción. Ed, ya con 15 años, encontraría en ese rifle una manera de liberar la rabia y el resentimiento acumulado, cazando y matando animales con una facilidad y frecuencia que preocupaba bastante a sus abuelos. Durante el verano, Ed fue enviado de regreso con su madre, un episodio que lo marcaría profundamente. Cuando volvió a la granja, ya no se trataba del mismo niño. Su actitud había cambiado y su afán por usar el rifle se intensificaba hasta que su abuelo, alarmado, decidió confiscarlo. Lo que seguiría, ya lo conocen. Así, en un día que comenzó como cualquier otro, el joven Edmund Kemper iniciaría su descenso hacia la infamia, con 2 muertes a sus espaldas y un oscuro futuro por delante. Después de asesinar a sus abuelos, Ed Kemper fue enviado al Atascadero State Hospital, una institución psiquiátrica para criminales juveniles. Fue allí donde los médicos notaron algo bastante inquietante en este joven asesino: su comportamiento afable y su inteligencia descomunal. A pesar de que lo habían diagnosticado como un sociópata, era evidente que Ed poseía cualidades excepcionales. Su coeficiente intelectual era cercano al de un genio. Rondaba por los 145 puntos y ese intelecto le permitió rápidamente convertirse en un experto en manipulación, en lugar de ser el típico paciente problemático. Ed demostraba una docilidad desconcertante, un niño en apariencia cooperativo que seguía órdenes, pero que comprendía perfectamente cómo controlar la situación a su favor. Incluso ayudó a los psiquiatras trabajando en la sala de pruebas psicológicas. Algo que no pasaría desapercibido, pues fue en ese entorno donde desarrolló su habilidad para jugar con la mente de quienes lo evaluaban. Sabía exactamente qué tenía que decir, como si de un libreto se tratara. Sabía exactamente qué decir y cómo actuar para que lo consideraran listo para reintegrarse en la sociedad. Así que a los 21 años, Ed sería liberado, considerado un hombre reformado. Lo enviaron de regreso al horno que lo había fundido, a su peor pesadilla, la casa de su madre Clarnell. Como si el tiempo no hubiese pasado, la misma dinámica tóxica resurgió casi de inmediato, lo que Ed describiría más tarde como batallas feroces. No fueron simples discusiones de madre e hijo, eran enfrentamientos emocionales profundos, alimentados por años de resentimiento acumulado. Clarnell seguiría despreciándolo, mientras Ed contenía la furia que, lejos de extinguirse, había crecido durante su estancia en la institución psiquiátrica. El monstruo que Clarnell había contribuido a crear estaba de vuelta bajo su techo, listo para desencadenar la próxima etapa de su oscura evolución. Kemper recuerda que una vez su madre le gritó: Gracias a ti, mi hijo asesino, no he tenido relaciones sexuales con un hombre en 5 años. En medio de este ambiente tóxico, Ed logró conseguir un trabajo en el Departamento de Carreteras de California y un lugar propio para vivir. Sin embargo, la sombra de su madre seguía presente.
Ella lo vigilaba y lo llamaba todas las noches para quejarse de sus desgracias. Ed la describiría como una bestia manipuladora y controladora, repitiendo las mismas quejas que su padre había dejado atrás. Pero había algo a punto de estallar en el oscuro mundo de Ed. El 7 de mayo de 1972, Ed, que ahora medía 2,10 metros y pesaba 127 kilogramos, conducía por la autopista cuando vio a dos jóvenes pidiendo un aventón. Se tratarían de Marianne P.C. y Anita Lucheska. Las recogió, pero pronto se darían cuenta que Edmund no seguiría la dirección que ellas necesitaban. Tras detenerse en una zona tranquila y desolada, se sentó en el asiento trasero con las chicas. Ed comentó: Me impresionó mucho su personalidad y su apariencia. Había casi una reverencia allí. No hubo absolutamente ningún contacto con áreas inadecuadas. Aunque admitió que le molestaba el hecho de que accidentalmente él pudo haber rozado uno de sus pechos. Avergonzado, le dijo a la chica: «Vaya, lo siento». Sin embargo, justo después de su disculpa, la atmósfera cambió drásticamente. Le puso una bolsa en la cabeza y la apuntó cortándole la garganta al final del ataque. Luego fue al baúl del auto e hizo lo mismo con Luchesa, pero el acto de matar no era lo que realmente emocionaba a Ed. No era un sádico. Lo que anhelaba era un control absoluto sobre los cuerpos de sus víctimas. En su mente perturbada, el asesinato era solo el comienzo de un ritual en el que se adueñaba de lo que él consideraba su poder. Después de asesinar a Marianne P.C. y Anita Luchesa, Ed Kemper tomó una dirección aún más siniestra. Ed llevó los cadáveres a su apartamento, donde comenzó a realizar actos de necrofilia y desmembramiento. Este proceso, que para muchos sería simplemente aterrador, fue para Ed un ritual en el que él ejercía el dominio total sobre las víctimas, convirtiéndolas en objetos sobre los cuales él tenía el máximo poder. Al decapitarlos, dijo haber escuchado un y confesó a los detectives que no hubo absolutamente ningún contacto con las áreas inadecuadas, aunque esto resultó ser mentira. Dijo haber contemplado las cabezas sobre la silla y que una había caído al suelo, generando un fuerte impacto, un ruido estruendoso. Kemper, sin ningún atisbo de vergüenza, admitió haberse enamorado de Marianne P.C. o de lo que había quedado de ella. Se enamoró de una versión retorcida, algo mucho más manejable, el tipo de relación que para Kemper era funcional. De vez en cuando iba a la tumba en la que la había enterrado y le hablaba como si ella fuese su novia, esperando alguna oscura respuesta. Sin embargo, él sabía que eso no era normal. Era consciente de su mente retorcida, pero en sus propias palabras se sentía bastante bien. Kemper también era dolorosamente consciente de su propia incapacidad para relacionarse con mujeres. No tenía la confianza para conocer a una mujer y empezar una relación, dijo a los agentes de policía. Y como si fuera una simple solución a un problema práctico, hizo muñecas con ellas. A su modo de ver, era mucho más fácil. Las mujeres, o lo que quedaba de ellas, eran manejables. No habían disputas, no había rechazo, ni la incomodidad de una cena romántica. Solo el silencio. Why did you actually kill the girls? My frustration, my inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death
of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area. Con el tiempo, Ed iría perfeccionando su método. Tras deshacerse de los cuerpos, conducía su auto de regreso a la vida cotidiana, pasando desapercibido para todos los que lo rodeaban. Volvía a casa y hablaba con su madre, quien en su mente seguía siendo la causa original de toda esta ira acumulada. Las batallas feroces entre ellos continuaron, pero ahora Ed tenía un oscuro secreto que su madre desconocía. Cada discusión lo acercaba más a cruzar aquel umbral de horror. Clarnell lo había convertido en un monstruo, pero aún no se daba cuenta de lo peligroso que él era realmente. Para el 14 de septiembre del año 1972, en una autopista de California, Edmund Kemper recogió a otra autoestopista. Su nombre era Aiko Koo, una joven que nunca imaginaría es que su viaje terminaría en las manos del gigante amable, como muchos lo veían. Tras asesinarla con una frialdad que parecía practicada, Kemper se dirigió a un local donde venden cervezas. Allí pidió una, pero a mitad de su trago, una urgencia empezó a consumirlo. No pudo resistir la necesidad de volver al auto para admirar su trabajo. Me sentí como un pescador. Dijo años después, con el orgullo de un cazador que ha capturado una gran presa, una presa bastante preciada. Solo que en este caso su trofeo no era un pez, sino el cuerpo sin vida de una joven de apenas 15 años, guardado en el maletero de su auto. Lo que hizo después con Aiko no fue distinto a lo que ya había hecho con sus dos primeras víctimas. Enterró la mayor parte del cuerpo, pero conservó la cabeza. Como un macabro logro, y en una muestra más de su espeluznante doble vida, fue a ver a su psiquiatra para una de sus citas regulares, con la cabeza de Aiko aún en el maletero. El psiquiatra, como era de esperar, no tenía idea. Ese día escribió en su informe: si estuviese viendo a este paciente sin tener el historial disponible o sin obtener el historial de él, pensaría que estamos tratando con un joven muy bien adaptado, que tiene iniciativa, inteligencia y que está libre de cualquier enfermedad psiquiátrica. No vería ninguna razón psiquiátrica para considerarlo un peligro para sí mismo o para cualquier miembro de la sociedad. Curiosa percepción, considerando que el joven en cuestión llevaba en el maletero de su auto la cabeza de su última víctima y ya había acumulado varias más. Pero claro, ¿quién podría saberlo? A los ojos del psiquiatra, Ed no solo parecía normal, sino que un segundo profesional añadió que consideraba razonable borrar permanentemente sus antecedentes juveniles. La única amenaza que vieron en él, al parecer, era su motocicleta, de la cual, afortunadamente, se había deshecho. Una nota de alivio que quedaría como uno de los errores de juicio más fatales. Y así, con esas recomendaciones, el historial de Kemper habría sido borrado. Una decisión que permitiría que el monstruo siguiera cazando, libre de la sombra de su pasado juvenil. Y todo mientras sus psiquiatras elogiaban su aparente estabilidad mental, sin siquiera imaginar lo que él llevaba dentro del maletero. Después de una sesión en el trabajo, Edmund Kemper regresaría a donde todo comenzó, a vivir con su madre. En enero de 1973 trajo consigo otra víctima, Cindy Schall, a quien recogió como a muchas otras antes que ella.
Pero esta vez, Ed llevó su crimen aún más cerca de la casa, literalmente. Esa noche, mientras su madre dormía en su habitación, Kemper introdujo el cuerpo de Cindy a la casa y al amanecer, con una precisión macabra, lo diseccionó en la bañera. Cuando finalmente decidió enterrar la cabeza, eligió un lugar estratégico, el jardín, justo frente al dormitorio de su madre. La razón, con una frialdad casi burlona, Ed más tarde explicaría que su madre siempre quiso ser admirada por los demás. Y claro, qué mejor homenaje que permitirle observar desde su ventana su última obra. Mientras tanto, en el mismo condado, las desapariciones de mujeres jóvenes comenzaban a alarmar a la policía. A los estudiantes se les advertía que no subieran en autos de extraños. Un buen consejo si no fuera porque muchos seguían haciéndolo, incluso con Ed. Parte de su éxito radicaba en su apariencia, elocuente, educado y con esas gafas que le daban un aire académico. Sumémosle el sticker de estacionamiento de la universidad en el auto de su madre, y era casi inevitable que los jóvenes confiaran en él. Febrero sería un mes muy sombrío. Rosalind Thorpe y Alison Liu se unieron a la lista de víctimas de Edmund. Al igual que las demás, sus destinos no fueron distintos, y mientras su madre dormía a unos metros de distancia, Edmund Kemper jugaba con sus muñecas, trofeos de su casa, tal como lo hacía antes. Años después, Kemper explicaría su particular fascinación por las cabezas de sus víctimas. Las fantasías de los viajes mentales eran un poco como un trofeo, dijo, como si aquello aclarara algo. La cabeza es donde está todo, el cerebro, los ojos, la boca, es la persona. Recordaba con vívida claridad lo que le decían cuando era niño, que si cortabas la cabeza, el cuerpo simplemente moría. Para él, el cuerpo no significaba nada después de ese acto. Sin embargo, una parte de Kemper sabía que aquello no podía continuar. Sabía que estaba loco, que el mal que habitaba en él no tenía cura. Pero había una idea persistente, una fantasía, tal vez pensó un trofeo en particular, uno final, podría acabar con su locura. Para el 20 de abril del año 73, Edmund Kemper finalmente decidió enfrentarse a lo que él consideraba su peor enemigo, su propia madre, aquella figura omnipresente cuyo poder sobre él había sido una sombra constante a lo largo de su vida. Esa noche, ella llegó a casa tambaleándose por el alcohol como tantas otras veces. Ed la observaba en silencio, mientras ella, ajena a la tormenta que se avecinaba, se acomodaba con un libro en la cama. Supongo que ahora quieres sentarte y hablar toda la noche, dijo con tono ácido y beligerante. Edmund, sin decir una palabra, salió de la habitación, pero no se iba a ir lejos. A las 5:15 de la mañana, con su madre profundamente dormida, volvió a entrar en la habitación. Esta vez no había más palabras, solo un martillo que bajaba con fuerza sobre su cabeza. Mientras ella agonizaba gimiendo, Ed le cortó su garganta con la misma frialdad que había mostrado con sus otras víctimas. Se quedó allí, observándola, mientras la vida se apagaba, y no pudo evitar preguntarse cómo esta cosa había tenido tanto poder sobre él durante tantos años, cómo una mujer tan débil había moldeado su vida. Pero no se detuvo allí. Como si estuviera completando un macabro ritual, le cortó la cabeza, un acto que ya le era familiar. Esta vez, sin embargo,
hubo un toque personal. Colocó la laringe de su madre en el triturador de basura. Se trataba de un ajuste de cuentas, dijo después. Lo hice por todas las quejas que ella me había hecho a lo largo de mi vida, como si aquello de alguna manera equilibrara las cuentas entre ambos. Pero, aún en la muerte, según él, su madre no dejaba de maldecirlo. Incluso cuando estaba muerta, no podía hacer que se callara, explicó, como si esperara que los demás comprendieran. Lo que quedaba de su cabeza fue colocado cuidadosamente en un estante. Durante la siguiente hora, Ed le gritó desahogando décadas de odio reprimido, incluso usando la cabeza como un tablero de dardos entre gritos, un último juego cruel entre madre e hijo. Sin embargo, Ed no había terminado. Tomó el teléfono y llamó a Sally Hallett, la amiga más cercana de su madre, y le dijo que había organizado una fiesta sorpresa y que necesitaba que ella fuera parte de la gran celebración. Cuando Sally llegó, fue recibida no con una fiesta, sino con el mismo destino que su madre. La mató con la misma frialdad y luego, en un último gesto grotesco, durmió esa noche con su cabeza en la cama de su madre. Era el final de un ciclo, o al menos así lo creyó Edmund. Después de tantos años viviendo bajo la sombra de su madre, finalmente había hecho lo impensable. Pero, como todo lo que había hecho antes, nada de eso le había traído la paz que había buscado durante tanto tiempo. Fue en ese momento, tras el asesinato de su madre, cuando Edmund Kemper finalmente comprendió algo crucial. Nunca había tenido necesidad de matar a nadie más, excepto a ella. En retrospectiva lo describió como una revelación tardía. El propósito original había desaparecido, explicó en una entrevista. No tenía ningún propósito real, físico o emocional. Fue simplemente una pura pérdida de tiempo. Emocionalmente no pude soportarlo por mucho más. Las palabras de un hombre que tras años de brutalidad había llegado al fin de su espiral asesina. Con una claridad inquietante, Ed condujo hasta una cabina telefónica lejos de su hogar y decidió hacer algo aún más sorprendente. Confesó. Llamó a la policía y les dijo que había matado a su madre y a la amiga de su madre. Sin embargo, la respuesta fue casi tan increíble como la confesión. No le creyeron. Le dijeron que volviera a llamar más tarde. Un error comprensible, tal vez considerando que era Edmund Kemper, el tipo amable que solía beber con los oficiales en el bar local, compartiendo conversaciones casuales sobre la casa del asesino que, sin saberlo, estaba sentado justo a su lado. Pero Edmund insistiría. Volvería a llamar, esta vez pidiendo hablar con un oficial que él conocía. Finalmente su confesión fue tomada en serio. Parte del motivo por el que había logrado eludir la sospecha durante tanto tiempo era su cercanía con la policía. Era un cliente habitual en el bar donde los oficiales frecuentaban. Y ahí escuchaba con una macabra ironía cómo hablaban de la búsqueda del asesino que acechaba la zona. En entrevistas posteriores, Kemper relataría cómo sus víctimas, al subirse a su auto, hablaban del terrible maníaco asesino que hacía cosas tan horribles en la región, sin saber, por supuesto, que ese hombre del que estaban hablando estaba conduciendo el coche en el que ellas estaban viajando. Él se preguntaba cómo es posible que nadie sospeche de alguien como él.
un tipo simpático, inteligente y aparentemente inofensivo. Fue precisamente esa inteligencia y su capacidad para engañar a los demás lo que convirtió a Ed Kemper en un foco de atención para la recién formada unidad de asesinos en serie del FBI, con un coeficiente intelectual inusualmente alto y una comprensión profunda de su propia psicopatía. Kemper se convertiría en una fuente invaluable de información para los investigadores. Así fue como su mente compleja y perturbada formó la base para la serie de Netflix Mindhunter. A los ojos del público, Ed Kemper era un monstruo, pero para los criminólogos, los policías y los medios era algo más. Una ventana a la mente de un asesino en serie, un pozo de información que parecía no tener fondo. Su disposición para compartir los detalles más oscuros de su vida y sus crímenes, irónicamente, lo convirtieron en una pieza clave en la comprensión de cómo funcionan los monstruos como él. En una de las entrevistas más memorables de la historia criminal, el famoso cazador de mentes del FBI, Robert Ressler, se encontró cara a cara con el propio Edmund Kemper. Aquella tarde, mientras conversaban en la cárcel, Ressler sintió que algo en la atmósfera estaba cambiando. En un momento de tensión creciente, Ressler, visiblemente ansioso, presionó el botón de emergencia para llamar al guardia. Edmund, siempre consciente de su tamaño e impacto, lo miró tranquilamente y dijo con una sonrisa inquietante: «Podría arrancarte la cabeza y colocarla sobre la mesa para saludar al guardia». Cuando el guardia llegó, Kemper, con una mueca burlona, simplemente dijo que estaba bromeando. Pero para Ressler, aquel momento fue todo menos una broma. Más tarde, relataría cómo su mente aceleró, imaginando a Ed acercándose con sus enormes brazos, inmovilizándolo contra la pared, con la misma facilidad con lo que lo haría un niño con una muñeca. Ressler sabía que la fuerza descomunal de Kemper podría romperle el cuello. No hubiera sido más que un ejercicio rápido de brutalidad. Kemper, por su parte, siempre tuvo una particular relación con la muerte. En una ocasión, pidió la pena de muerte deseando ser ejecutado en lugar de vivir, lo que consideraba una tortura prolongada. Sin embargo, su deseo no fue concedido. En lugar de ello, fue encarcelado y con el tiempo se le negó la libertad condicional en múltiples ocasiones. En una de estas ocasiones, Kemper fue claro sobre lo que pensaba de su futuro en libertad. «La sociedad no está preparada de ninguna manera para mí», dijo con una franqueza casi alarmante. «No puedo culparlos por eso». Y tenía razón. Desde su encarcelamiento, la libertad condicional le ha sido negada repetidamente. La última vez fue este año, 2024. Con 76 años, Ed enfrentó una vez más a la Junta de Libertad Condicional el 9 de julio y, como era de esperarse, le fue negada por 14ª vez. Edmund Kemper ha sido y seguirá siendo considerado un prisionero modelo. Sin embargo, incluso mientras el ocaso de su vida se aproxima, es probable que Edmund permanezca tras las rejas, allí donde el monstruo y el hombre conviven en un delicado equilibrio que la sociedad no está dispuesta a romper. Edmund Kemper, un hombre cuya inteligencia y brutalidad lo convirtieron en una pieza clave para el entendimiento de los asesinos en serie, sigue siendo un prisionero. Pero su capacidad para manipular, incluso desde detrás de las rejas, es un recordatorio de por qué nunca volverá a caminar libre. Al final, la sociedad ha decidido mantener al gigante noble tras los muros, donde probablemente pasará el resto de sus días.
No olvides que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. No olvides dejar tu comentario si quieres compartir una experiencia relacionada, si quieres contestar a la pregunta del día o si quieres hacer algún tipo de sugerencia para un próximo video. Estaré ansioso de leerte. Recuerda que puedes apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para enfrentar más misterios juntos. Ahora sí, no siendo más, que las sombras no apaguen tu curiosidad, no olvides que tú y yo somos el susurro de libertad que desatará La tormenta. Nos vemos en una próxima luna y hasta pronto.